Hola, ¿qué tal? Soy Josué Ortiz y esto es Vida en Gracia. En esta temporada hemos decidido invitar a diferentes amigos y colaboradores en el reino de Dios. Hemos disfrutado de conversaciones con grandes personas que trabajan para expandir el reino en sus comunidades, en sus países y en sus iglesias. Hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con Jairo Suárez. Él es un buen amigo mío que trabaja en Colombia y su iglesia es una iglesia a la que nosotros amamos y respetamos muchísimo. Los temas que vamos a cubrir hoy son de consejería bíblica. ¿Cómo podemos entender la consejería? ¿Para qué sirve y por qué es tan importante? Espero que disfrutes esta conversación, que sea de bendición para ti y compártela con otras personas que puedan ser de ayuda también. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Vida en Gracia. Es una bendición poder estar semana a semana abriendo las escrituras y viendo que la palabra tiene la respuesta para todos nuestros problemas en la vida, y estamos muy contentos de ver que la palabra de Dios es realmente suficiente para cada uno de nosotros. Y en esta temporada, hemos visto ya diferentes temporadas a lo largo de este año, pero en esta temporada, estos 2 meses, hemos tratado con temas prácticos a la luz de ministerios de hermanos en Cristo que ministran en otros lugares del mundo, y hemos visto cómo el evangelio realmente está abriendo las puertas en diferentes países de Latinoamérica. Y en esta ocasión tengo a mi queridísimo amigo Jairo Suárez. Tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, y Dios, inmediatamente que nos conocimos, Rebeca y yo tenemos un aprecio por ellos, por su hospitalidad, por su amor a la palabra de Dios, y es un deseo que yo tenía poder tenerlo aquí y poder platicar con él. Jairo, muchísimas gracias por conectarte, por darnos de tu valiosísimo tiempo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Josué, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación y bueno, un gusto poder estar por aquí y servir en lo que pueda para beneficio del pueblo de Dios. Muchísimas gracias, Jairo. Y bueno, pues yo te conozco un poquito, ya hemos charlado, pero platícanos un poquito acerca de tu historia, em, tu familia, eh, la iglesia, desde hace cuánto tiempo la tomaste, y platícanos un poquito, tal vez en esta parte introductoria, la condición en la que estaba la iglesia. ¿Por qué no fue una plantación como tal, o si fue una plantación, Jairo? Ok, claro que sí. Bueno, mi nombre es Jairo Suárez, tengo 38 años, estoy casado hace ya, este año serán 15 años con Jennifer Alsina, con quien tenemos dos niños, Martín de 10 años y Juan Diego de 8 años. Por la gracia del Señor, servimos aquí en la ciudad de Medellín. Realmente sí fue una plantación, Josué. Nosotros plantamos la Ok. iglesia en el año 2012, abrimos reuniones públicas y tuvimos como un año y medio previo de trabajo en grupos pequeños, evangelización, y estamos realmente, no hablamos de Medellín porque es el área metropolitana, pero estamos realmente en un municipio que se llama Sabaneta, que es al sur de la ciudad de Medellín, muy pegado, Mm. y aquí las fronteras son invisibles en el área metropolitana. Y bueno, en ese momento no había iglesias saludables en esa zona, era una zona de amplio crecimiento poblacional, producto precisamente de que en Medellín se estaba quedando sin espacio. Entonces, como es este fenómeno en estas ciudades grandes metropolitanas, pues el crecimiento se va yendo se va extendiendo hacia las fronteras, y mucha población empezó a llegar a esta zona, y bueno, vimos eso y fuimos invitados junto con un misionero y su esposa a venir y acompañarles en la plantación de la iglesia. Estuvimos con ellos los primeros 3 años de la plantación, 3 años y medio, y luego ellos salieron a revitalizar otra iglesia y ya nosotros, pues yo quedé allí y bueno, hemos estado ¿Y, involucrados. y, y- y eso fue hace cuánto tiempo, Jairo? El que Eso llegaron, ¿2012 fue dijiste? 2012, comenzamos reuniones públicas y ellos estuvieron, Diego Cardona, que es el misionero plantador, y su esposa estuvieron hasta el año 2015, 2016. Ya luego yo quedé ahí como pastor coordinador, que ese es el nombre que le damos ¿Cuántos como años cuántos años tenías cuando plantaste entonces? 2012 tendrías que. tenía 28, 28 años, no, 26 años, No, no, sí, 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 porque Gracia Abundante la 26 años. plantamos en el 2016 y yo tenía 29, entonces tú tenías 30, tú tenías, sí, 26, estabas joven. Sí, 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 la verdad, muy joven. Yo estaba recién egresado del seminario.
Yo vine a Medellín a estudiar al seminario, aquí fue donde conocí a la que hoy es mi esposa, y bueno, estaba en mi último año del seminario aquí cuando el Señor nos convocó para este asunto de plantar la iglesia. Y bueno, comenzamos este proyecto y aquí estamos después de 12 años. Y es un gusto. Tuve la oportunidad de estar con ustedes el año pasado y casi no hay domingo que no los veamos. No todas las celebraciones, desde luego, pero casi, casi no hay domingo que no los veamos y adorar allí. Hombre, es algo hermoso lo que hace la expansión del reino de Dios, que podemos sentirnos cerca aun cuando estamos lejos y poder celebrar las victorias y el evangelio predicado semana a semana. Y nos encanta, Jairo, verlos allá, aunque sea de lejos, pero que sepan que les tenemos ahí en mente. Una de las cosas que a mí me unió junto contigo, con tu ministerio, que fue de muchísima bendición, y una de las razones por las que te conocí realmente fue la consejería bíblica. Tenemos un amigo en común que es Quique Torres y que bueno, yo sé que tú tienes un aprecio muy, muy cercano a él, igual yo tengo un aprecio mucho, mucho por él, pero este es uno de los temas que te conocimos incluso antes de conocerte, porque Rebeca ha tomado todos los tracks con Quique Torres y demás, y ella te tuvo a ti por maestro. Yo no tomé los tracks allí, pero ella te tuvo por maestro, tuviste algunos tracks y que estuviste enseñando. Pero platícanos un poquito acerca de la consejería bíblica, Jairo. Hay un movimiento que se está despertando, pero junto con los movimientos que se despiertan, nacen como submovimientos, tal vez como malentendidos, mal definiciones incorrectas acerca de la consejería bíblica. Tal vez llegamos a pensar que la consejería bíblica es la clase de situaciones que solo un pastor ve, que solo ciertas personas pueden hacer, que tal vez es para problemas muy graves y entonces ya que nadie más puede, entonces vas a la consejería bíblica. Platícanos un poquito a grandes rasgos qué es la consejería bíblica y por qué es tan importante en la vida. La pregunta que yo te planteé ayer era la vida del creyente, pero creo que es mejor decir la vida de la iglesia. ¿Por qué es tan Ujú. importante para la vida de la iglesia? Ok. Sí, lo que tú has dicho es cierto. Creo que estamos viviendo no sé cómo llamarlo, un despertar, un interés más allá de lo común, diría yo, sobre el tema de consejería bíblica. Y yo creo que tiene que ver con un desarrollo normal del movimiento de la reforma. Yo creo que el extendimiento de la reforma en América Latina es un movimiento más bien joven, que como ha pasado en otros contextos, arranca con una sana soteriología, ¿verdad? Doctrinas de la gracia y este despertar en volver a poner la centralidad y la soberanía de Dios en la salvación. Luego se mueve más a la eclesiología, entonces se despierta un interés en estudiar los materiales de, por ejemplo, de Marcas y estos libros que nos ayudan a ver cómo luce una iglesia saludable. Y entonces luego esto se decanta al ministerio práctico, ¿verdad? ¿Cómo puede una iglesia ser sana no solamente en el púlpito, desde la predicación de la palabra, sino en el ministerio unos a otros? Entonces yo creo que lo que estamos viviendo con consejería, estamos como en el momentum, por llamarlo de alguna manera, de consejería en América Latina, entendiendo precisamente que la consejería bíblica es un ministerio de la palabra. Y yo creo que en cualquier definición de consejería bíblica eso es clave, porque cuando hablamos de consejería bíblica estamos hablando precisamente de una de las maneras en las que la escritura nos envía y nos manda y nos ordena a ministrar la palabra de Dios, que ministramos precisamente para ayudar, y es la manera en la que yo lo defino, para ayudar a poner a las personas a Dios en el centro. Eh, Eso es básicamente, digamos que en la manera en la que aquí lo entendemos, y nosotros lo entendemos, la consejería. Es un ministerio privado de la palabra que busca ayudar a las personas a poner a Dios en el centro. Y esa es la esencia de lo que tratamos de hacer. Ahora, ¿por qué esto es importante para la vida de la iglesia? Pues yo creo que fundamentalmente porque la palabra es central en la vida de la iglesia. Y yo creo que la escritura nos ha enviado a nosotros a enseñar la palabra de muchas maneras, ¿verdad? En lo público, pero también en lo privado. Y porque Ujú. nosotros mismos, por diseño divino, hemos sido diseñados para vivir bajo el consejo de Dios. Quizás una de las cosas que llegamos a pensar, que tú lo mencionabas mientras hacía la pregunta, es que la consejería solamente se hace necesaria por causa del pecado, ¿verdad? Porque hay algo mal. Pero no, Ujú. realmente nosotros vemos, y podemos verlo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que fuimos creados para vivir dependiendo del consejo de Dios.
Entonces, de tal manera que la consejería es un ministerio que no solamente está orientado a la realidad del pecado, sino necesitamos siempre como creyentes vivir bajo el consejo de Dios. Por supuesto, hay temporadas en la vida en que nuestro corazón se desvía y necesitamos que la palabra de Dios ministrada por otros hermanos nos ayude a encontrar nuevamente la ruta. Pero más allá de eso es que Dios nos diseñó para vivir bajo su consejo. Y por eso necesitamos consejería bíblica vitalmente en la vida de nuestra iglesia. Hay una, como decía, hay malentendidos tal vez con respecto a la consejería nutética, la consejería que eso se refiere a la confrontación de la palabra de Dios para nuestras necesidades. Algunos podrían pensar la consejería bíblica es aventarte versículos, la consejería bíblica es culparte a ti de todo, arrepiéntete, arrepiéntete, deja de pensar en eso, pero esos son definiciones incorrectas de la consejería bíblica. Hace poco se publicó un artículo acerca de esa clase de malentendidos de la consejería bíblica. A veces tal vez se piensa que no aceptamos ningún tipo de observación de parte de la psicología, la psiquiatría, algunas otras ciencias. Platicamos un poquito entonces qué no es la consejería bíblica y tal vez un par de ejemplos entonces de lo que sí es. ¿Qué hacemos durante la consejería bíblica en la iglesia, Jairo? Sí, ok. Um, ese tema precisamente es el tema que, tú sabes que estoy como en el tema de la disertación doctoral ahorita, y ese es básicamente, digamos que un tema de interés en el trabajo que quiero desarrollar. Porque creo que muchos de nosotros hablamos de consejería bíblica, pero realmente el modelo que desarrollamos muchas veces es un modelo que no considera la teología bíblica. Entonces yo quisiera Ujú. decir, quizás entre muchas otras cosas, que yo creo que un elemento fundamental que hace una consejería bíblica es que considera la narrativa bíblica, el gran consejo de Dios y el Evangelio como el tema central de esa narración, como el fin que quiere comunicarse en la consejería. Eh, que muchas veces lo que nos hallamos en consejería es que clasificamos como sistemáticamente. Entonces pensamos, escuchamos a una persona y la clasificamos, esta persona lucha con la ira, tiene problemas entonces en su comunicación, maneja un grado de ansiedad. Entonces lo que hacemos es que dividimos sesiones temáticas y clasificamos la vida de la persona en temas. Entonces sería Ujú. como una teología, una consejería sistemática de Berkov para la persona. Sin Correcto. embargo, yo creo que el modelo que nosotros deberíamos procurar seguir en un acompañamiento y consejería bíblica es ayudarle a entender a la persona su vida alrededor del gran panorama divino, ¿verdad? Que la persona pueda encontrarse en Génesis 1 con la realidad de que fue creado para la gloria de Dios y que finalmente ese es el propósito que debe gobernar su vida. Que cuando llegamos a Génesis 3 vemos precisamente que los seres humanos no quisimos vivir para eso y que cuando vivimos para nosotros mismos lo que hallamos es sufrimiento y el quebrantamiento del pecado. Y empezar a partir de ahí a llevar a la persona a entender precisamente que lo que requiere para eso es lo mismo que requerimos nosotros cuando llegamos a Cristo en nuestra salvación, y es el Evangelio. Que el Evangelio no solamente viene a ayudarnos y a rescatarnos de un estado de condenación, lo cual es digamos que, la esencia del mensaje, sino también que el Evangelio es necesario para que en esas áreas de la vida que todavía no logramos encontrarle cabida o que vivimos de una manera, por llamarlo, disfuncional, el Evangelio también informa esas áreas de la vida, el Evangelio informa mis Claro. emociones, el Evangelio informa mis relaciones. Entonces, creo yo que el considerar la teología bíblica como ese desarrollo de la gran narrativa es clave para la comprensión de, de, de la consejería bíblica dentro de lo que llamamos precisamente consejería bíblica. Um, Sí, es lo que y perdón, nada más, porque me encanta eso que acabas de decir, Jairo. Yo creo que es algo que tenemos que enfatizar con más fuerza. El evangelio, solemos decir aquí en Gracia Abundante, el evangelio no es tanto para que nosotros nos podamos ir al cielo, el evangelio es para que el cielo pueda venir a la tierra, en el sentido de que nosotros ahora reflejamos de nuevo la imagen de Dios en la tierra y podemos vivir de acuerdo al diseño con el que Dios nos creó. Y creo que ese es el punto de la consejería bíblica que culmina el proceso, no es quiero que los problemas mejoren, sino más bien yo quiero mejorar el reflejo de Dios en mis problemas y con sí, eso poder vivir una vida plena, ¿no?
Y por eso es importante la consideración del Evangelio. Si tú ves en la historia, en la narrativa bíblica, es en el Evangelio que entendemos que fuimos creados para vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Es en el Ujú, Evangelio que entendemos el real problema del ser humano que se llama pecado. Es en el Evangelio en que encontramos que la única manera de resolver eso es a través de un redentor y no de crearle a la persona un sistema redentor, que es lo que hacen los otros mm, modelos de consejería, ¿verdad? Es crear un sistema donde la gente pueda encontrar algo de redención. No, nosotros los dirigimos a una persona, no a un sistema, para que a ujú. partir del encuentro con esa persona, la vida de aquellos que acuden a consejería bíblica sean transformadas y vivan para el propósito que Génesis 1 trazó para ellos, y es que reflejen en su carácter la misma imagen del Hijo de Dios, ¿verdad? Que vivan para la gloria de Dios. Entonces, fíjate que el Evangelio atraviesa todo el proceso porque define la meta, define el problema y define la solución que buscamos a través de la consejería. Me encanta. Y bueno, ya mencionaste un poquito lo que acabas de decir en el aspecto de lo que otras corrientes nos ofrecen, pero brevemente, nada más danos la diferencia entre consejería bíblica, consejería cristiana y la psicología secular, o incluso tal vez hasta psicología cristiana. Pero bueno, esos tres ámbitos entre psicología, entre consejería bíblica, consejería cristiana y psicología. Ok. Um, yo diría que hay tres grandes componentes que marcan la diferencia entre lo que es consejería bíblica con los demás modelos, así que me voy a quedar más bien con señalar lo que yo entiendo que es el billete verdadero, ¿verdad? Para que en un sentido pongamos en el marco lo demás. Yo creo que hay tres conceptos que son clave y que diferencian la consejería bíblica de los otros modelos. Número uno, la comprensión del concepto de la suficiencia de la escritura. En Claro. la consejería bíblica nosotros creemos en la suficiencia de la escritura en el sentido que en la palabra de Dios, como dice segunda de Pedro, todo lo que es para la vida y la piedad nos ha sido concedido. De tal manera que todo aquello que Dios quiera que nosotros vivamos en esta vida y la manera en la que Él quiere que nos conduzcamos piadosamente, nos ha sido concedido por Dios. ¿Dónde? Bueno, creemos en lo que dice la palabra de Dios en Timoteo, ¿verdad? Que la escritura es útil para hacer todas estas cosas con el fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, entendemos que la escritura es suficiente para ayudar a la persona de tal manera que pueda vivir una vida que refleje la gloria y el carácter de Dios. Y los otros modelos podrían decir, no, la Biblia no es suficiente, o pueden decir, la Biblia es un recurso, pero necesitamos de algo más, Mm, que es lo que ujú. quizás haría la psicología cristiana, ¿verdad? Y es decir, sí, claro, la Biblia es un buen recurso, es maravilloso, pero no es suficiente, necesitamos de otras cosas que completen el cuadro. El segundo Ujú, elemento, yo creo que es la comprensión de la misma naturaleza del ser humano, lo que llamaríamos como la antropología. Yo creo que desde la visión de la consejería bíblica, la concepción de ver al ser humano eh, como, como integrado en su parte material e inmaterial, como, como lo que dice la descripción del texto de la escritura en Génesis, que Dios sopló aliento de vida sobre un elemento material que había tomado, es muy importante porque nos ayuda a entender esa integralidad que hay en el ser humano, de tal manera que no dividimos al ser humano en partes distintas, ¿verdad? En tres partes, alma, espíritu y demás, que muchas veces le hace daño precisamente a la comprensión, porque es esa visión quizás, esa diferenciación entre espíritu y alma, por ejemplo, lo que ha causado es que la iglesia y el pastor o el consejero bíblico solamente tiene competencia para lo espiritual, pero para ese elemento que llamamos alma se requiere entonces la ayuda de otro profesional que atienda ese exacto. aspecto. Entonces, creo que la comprensión de cómo estamos constituidos los seres humanos es que Dios nos dio un cuerpo y que todo lo demás, la Biblia lo llama ser interior, corazón, alma, usa diferentes títulos para describir una misma realidad, eh, es competencia enteramente de lo que la palabra de Dios quiere hacer con nosotros y la transformación a la imagen de Cristo, y la escritura es suficiente para trabajar con eso. Y creo que eso también es algo que diferencia. Y finalmente, lo que hablábamos hace un momento, la comprensión del Evangelio, porque cuando comprendemos el Evangelio,
Entonces entendemos que la meta, por ejemplo, de la consejería bíblica no es el alivio de la persona, sino es la transformación a la imagen de Cristo, ¿verdad? Que lo que Dios se ha propuesto hacer es formar a Cristo en nosotros. Entonces, lo que se busca detrás de la consejería bíblica ni siquiera es el cambio, porque uno puede cambiar, pero cambiar para otra cosa que no, que finalmente no es lo que Dios quiere. Ujú, Lo que Dios quiere no solamente es el cambio, Dios quiere que cambiemos a la imagen de su Hijo. Para lograr un ujú. cambio no necesariamente requerimos a Dios. Hay entidades, ¿verdad? De AA y otras tantas que pueden producir cambios en la vida de las personas y cambios positivos, si hablamos desde una perspectiva, digamos, social y de la realidad de las familias. Un hombre que era un alcohólico va a un lugar de estos y encuentra un cambio, ¿verdad? Porque ya no Claro. gasta su dinero en eso y demás, pero ese no es el cambio que la escritura apunta. El fin no es el cambio, es la transformación a la imagen de Cristo. Y eso solamente es posible cuando se considera la Biblia como suficiente y el Evangelio como la manera en la que Dios logra ese cambio. Diría yo que esos tres conceptos son conceptos clave en la distinción entre consejería bíblica y los otros modelos. No, súper útil, súper claro, y creo que es de muchísima bendición. Ahora, cuando yo empecé a escuchar estos temas, Jairo, me preguntaba yo, ¿cómo mi iglesia, yo estaba plantando Gracia Abundante junto con nuestro equipo de plantadores, desde luego, pero me refiero a yo exponerme al tema de consejería bíblica, y yo no sabía cómo involucrarme e involucrar a la iglesia en la consejería bíblica. Pero creo que la mejor manera de hablar de esto es platicándonos de tu propia experiencia. ¿Cómo fue que tú o empezaste ya con esta metodología de consejería bíblica, este acercamiento a las escrituras, o fue durante el proceso de plantación, crecimiento? ¿Cómo lo involucraste en tu iglesia? ¿Cómo está el programa de consejería hoy día? Y déjame unir las ambas preguntas que te quería hacer. En una, es esa parte, ¿cómo tu iglesia se ha involucrado en la consejería bíblica a lo largo de los años? Y cómo la consejería bíblica ha afectado a tu iglesia también a lo largo de todos estos años. Sí, bueno, yo siempre hago bromas con esto porque yo creo que los que me conocían pues, años atrás nunca hubieran imaginado que el Señor me hubiera eh, dirigido, digamos que a estar hablando de consejería bíblica porque era uno de los temas que yo le huía Mm, cada vez que bajaba del púlpito. Pues, estábamos hablando hace muy poco que yo empecé en el ministerio muy joven, tenía 26 años, entonces tenía la experiencia de parejas de 30 años de matrimonio. Terminaba yo de sí, predicar, me bajaba y pastor, necesitamos hablar porque está muy mal nuestro matrimonio. Y yo decía, estos pueden ser mis papás que me están pidiendo consejería, ¿yo qué les voy a decir? sí, sí, sí. Y era para mí aterrador. Yo disfrutaba mucho y siempre disfrutaba mucho la predicación y en el púlpito, pero consejería siempre era un tema que yo trataba de esquivar y que no me era atractivo. También porque en la experiencia previa, lo que había conocido de consejería me parecía que me alejaba de la escritura. Era como que se requerían otras Mm, cosas, pero que ujú, ahí la palabra de Dios como que no era central. Entonces, como la palabra de Dios no era central, no era un campo en el que yo quisiera entrar, sino delegarle a otros. mm, Que tuvieran esa capacidad para entender la realidad humana. Cuando yo empecé a escuchar de consejería bíblica, que fue a través del amigo que referiste en común, Quique, para mí fue como el eslabón perdido en la cadena que yo encontré, ¿verdad? Y es cómo unir la fidelidad de la palabra de Dios expresada en un púlpito fiel con el, el dolor y el sufrimiento de personas que requieren también que la palabra les sea ministrada a su necesidad particular. Entonces, consejería bíblica era como ese eslabón perdido de ser fiel a la Biblia, aplicándola a la necesidad y a la realidad de donde las personas están. Entonces, para mí fue un descubrimiento y un apasionamiento de ver en vivo y en directo cómo Dios empezaba a transformar la vida de personas cuando la palabra de Dios era puesta a la medida de la necesidad de las personas. Y empezaban a abrir sus mm. ojos a cosas que nunca antes ellos habían visto. Entonces comenzó realmente así, desde la aversión a llegar a amarla cuando entendí que era un ministerio de la palabra y que necesitaba del mismo, por llamarlo de alguna manera en colombiano, juicio,
ser juicioso Sí. estudiando la escritura para poder servir mejor a mis hermanos. ¿Cómo nos ha ayudado la iglesia? Bueno, de varias maneras. Yo creo que nos ayuda a hacer el ministerio unos a otros más concreto entre nosotros. A veces hablamos mucho de amarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de llevar las cargas los unos de los otros. Yo creo que una cosa que hace Consejería Bíblica es que hace esas cosas más concretas dentro de la vida de la iglesia. Eh, Mm, que poder compartir, estar con el que sufre, acompañar, animar, exhortar, esas cosas se hacen concretas a través de consejería. Yo creo que también nos mantiene humildes, porque mm, creo que sobre todo en, en la tribu, en el barrio reformado, muchas veces nosotros tendemos a convertirnos en iglesias muy de púlpito y perdemos ujú. el contacto con el sufrimiento de las personas y con el poder destructor del pecado. Cuando uno está en consejería, uno se hace más sensible y más humilde eh, y más necesitado de depender del Señor. Y creo que eso es otra cosa que ha hecho, ¿verdad? Que podamos eh, poner ese celo doctrinal, por llamarlo de alguna manera, en un empaque de amor, de cercanía y de humildad acompañando al que sufre. Yo diría Ujú. que han sido cosas que hemos apreciado mucho aquí en la iglesia. Y por supuesto el elemento de evangelización. Es especial ver cómo Dios usa esto para, como una ocasión para predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Claro. Sí, y creo que tenemos que dar frente a la realidad de que hay retos, no es algo sencillo, toma tiempo. Yo las excusas que yo ponía cuando yo empecé a escuchar esto con Quique, él me platicaba del centro de consejería y de todo lo que estaban haciendo, y yo dentro de mí pensaba: "Sí, pero yo no tengo tantas personas capacitadas como tú tienes personas capacitadas, yo no tengo las personas de mi iglesia no lo van a aceptar, quieren nada más a ciertos personajes que los aconsejen, no cualquiera van a dejar que lo aconsejen a ella o a él". O sea, tenía un sinfín de cantidad de argumentos como de una preconcepción, y sin embargo, creo que lo que tú lo dijiste hace ratito, le da al centro es el ministerio de la palabra, y cuando es el ministerio de la palabra, entonces nosotros quedamos fuera, el protagonista es la Biblia. Y mientras las personas, claro, hay un periodo de preparación, no cualquiera puede aconsejar en el sentido de que no es cualquier cosa. Cualquiera puede aconsejar en el sentido de que tenemos todos el llamado a ser buenos obreros de la palabra, a dividir con cuidado la palabra de Dios. Pero pero en ese sentido, nosotros quedamos fuera, no se trata de nosotros. Entonces, me encanta eso, Jairo, muchísimas gracias por compartirlo, y espero que siga Dios obrando en otras iglesias, a que también haya este despertar de la consejería bíblica. Yo, Jairo, tú mencionas, dices, era uno de los que yo más le corría. En nuestra iglesia, Jairo, hubo un terremoto en el 2017 en la Ciudad de México, y la gente terminó muy mal. Estaban con pesadillas, no podían dormir, sentían, yo era uno de ellos, en la noche tú sientes que de pronto se empieza a mover la cama, si Rebeca, mi esposa, se movía tantito, yo pensaba que estaba temblando ya, entonces quedas muy mal. Hicimos un ejercicio, una persona que era de nuestra congregación venía a hacer ejercicios de respiración, de mindfulness, le llaman mindfulness, y venía a nuestra iglesia, y yo le abría las puertas y sí decía sí, entonces estaba yo confundido en cómo tratar de ayudar a las personas, pero yo sentía que yo no era capaz. Entonces, yo no puedo tener esa clase de capacidad. Entonces, me encanta y ojalá que esto sea de bendición para otras personas. Última pregunta, Jairo. Quise poner ambos temas, tanto consejería bíblica con el pastorado, porque van de la mano, pero particularmente en tu área de plantar iglesias. eh, Han sido ya 12 años, o van para el 12º año de estar en el Redil del Sur. Platícanos 3 retos que has enfrentado a lo largo de esta plantación, em, y cómo los enfrentaste, los confrontaste, y al mismo tiempo, conforme nos vas dando tus 3 retos, danos esos consejos a través de hermanos en Cristo que están planeando plantar una iglesia, revitalizar una iglesia, y que te pueden llegar a enfrentar estos retos, y cómo podrías tú darles una palabra de ánimo. Ok. um, yo creo que en etapas del ministerio, yo creo que en una primera etapa yo batallé mucho con la inseguridad, eh, Ujú, con sentir que quizás eh,
no tenía lo que se requiere para llevar a cabo lo que Dios me ha encomendado, lo cual es una contradicción, ¿verdad? Es como un oxímoron, es porque finalmente pues, no se trata de lo que yo voy a hacer, sino se trata de lo que Dios me encomendó y Él es responsable del proceso. Yo simplemente soy un remero, un instrumento en sus manos. Pero sí luchaba, creo que también por la juventud, por la inexperiencia, por supuesto, con mucha inseguridad. Y esa inseguridad me hizo refugiarme en cosas que yo veo hacia atrás y, y lamento. Creo que el orgullo, tratar de mostrar una cara y una visión hacia la iglesia que me alejaba de ellos, ¿verdad? Pero que realmente alguien ha dicho que el orgullo es el disfraz de la inseguridad. Y yo creo que muchas veces sí cometí ese error y ese pecado y, y me refugié más en eso, pero por miedo y por inseguridad. Y creo que el Señor me ha ayudado en los años a verlo y a huir cuando estoy tratando de lidiar con mi inseguridad con ropas de orgullo. Eh, Otro reto ha sido la formación de otros pastores, líderes. Eh, me, me, he visto en el reto de no ser presionado y dirigido por la necesidad. La necesidad es un amo que quiere gobernarnos y quiere decirnos qué hacer. Y no necesariamente la voz de Dios está detrás de la necesidad. Y creo que en diferentes momentos en el ministerio, la necesidad me ha llevado muchas veces a tomar decisiones no adecuadas, apresuradas, y eso también ha hecho, creo que, daño a la iglesia. Dios nos ha protegido en medio de todo eso y de mis errores y de mi pecado, pero sí creo, pensando en pastores que están eh, plantando y retos que yo mismo viví, creo que eso no ser dirigido por la necesidad eh, Mm. y, y lidiar con la inseguridad, entender que si Dios me puso en esta iglesia y me dio lo que me está dando es porque Él tuvo a bien hacerlo, no tiene que ver conmigo, porque yo no soy el protagonista de esta historia, lo es Él. Entonces, cuando pensaba en la pregunta que me hacías de consejos, yo puse tres cosas principalmente que me ayudaron a mí a lidiar con esas cosas y la primera es pastorear la iglesia que tienes, no la que deseas. Mm. Eh, Uno está muy expuesto a modelos, entonces, Ujú. de nuevo, en el barrio reformado, uno ve muchas cosas y ve modelos de Ujú. iglesias y de predicadores y de lo que otros hacen. Y está bien, yo creo que son buenos referentes, hermanos mayores que en un sentido modelan cosas para uno y está bien que uno esté abierto a ver eso. Pero esa no es la iglesia que Dios me ha dado a mí. Quizás Mm. Dios me dio a mí un rebaño pequeño y me dio una gente distinta, de tal manera que yo no puedo pretender predicar como MacArthur o como Sugel o como Miguel, Sí. porque Dios me dio otro tipo de población totalmente distinta, a la cual yo tengo que quizás que hablarle de otra manera y con otro tipo de lenguaje. Entonces es pastorea la iglesia que tienes, no la que tú deseas, porque uno se halla muchas veces pastoreando desde el deseo y no desde lo que Dios te ha entregado y de lo que tienes. Claro. Lo otro sería el tema del éxito. El éxito no está asociado con los resultados, sino con la fidelidad. Sería otro asunto que quisiera remarcar. Ujú. Cuando uno es joven, sobre todo, y creo que todavía podemos llamarnos jóvenes, uno es muy Sí. presionado por los resultados, por el crecimiento y por plantar iglesias y que la iglesia avance. Y yo creo que a veces cuando uno escucha a los hermanos mayores que ya están más grandecitos que uno y uno ve sus reflexiones, lo que menos les preocupa a ellos en esa etapa de la vida es esas cosas. Y cuando yo veo eso, Ujú. pienso en las escrituras. Realmente lo que uno ve es que la escritura asocia el éxito con la fidelidad. Éxito es si estoy haciendo lo que Dios me está haciendo de la manera en la que Dios me mandó a hacerlo. Si estoy siendo fiel en lo que Dios me encargó. Y si eso es así, Ujú.
entonces estoy siendo exitoso, independientemente de que haya mucho fruto o poco fruto. Tenemos Ujú. cientos de ejemplos en la escritura de lo uno y de lo otro, gente que fue muy fructífera y fiel, porque esas dos cosas no pelean, uno puede ser fiel y fructífero, Claro, pero también hay gente que fue fiel y no tuvo un ministerio a los ojos de los hombres muy fructíferos. Entonces sí. pero fueron exitosos a los ojos de Dios. Yo diría que eso. Y mantenernos haciendo las cosas sencillas. Creo que de nuevo en estas presiones que uno vive en el ministerio hay como mucha presión a la innovación, a hacer algo nuevo, a tratar de sacar cuál es el as bajo la manga, de la creatividad. Y yo creo que nosotros somos llamados no a ser innovadores, sino a ser el eco, así lo llamamos aquí, el eco de lo que la iglesia primitiva hizo. Mm. Simplemente replicamos una onda de lo que ya salió, porque Dios no nos ha dado a nosotros el llamado de, de inventarnos algo, no, tenemos una palabra que ha sido revelada y está en las escrituras, así que simplemente lo que estamos haciendo son replicando la voz que ya salió de las páginas de la Claro. escritura, haciendo ese eco. Entonces, dedícate a lo simple, que es lo que Hechos 2, 41 y 42 nos dice, enseñanza apostólica, comunión eh, bíblica y oración congregacional. Diría yo que eso serían las tres cosas que uno debería enfocarse y es mantenerlo así, Ujú. sencillo, es enseña la palabra, procura que tu iglesia sea fortalecida en la comunión bíblica unos con otros, que crezcan en eso y la oración congregacional, que sea una iglesia que sea conocida por la oración. Creo yo Mm. que si hacemos eso estaremos siendo fieles y entonces estaremos siendo exitosos en la labor que Dios nos ha mandado. Me encanta y que Dios nos ocupe a pesar de ser fiel siervos inútiles, que en el sentido de nuestras capacidades limitadas, pero es ahí donde se lleva más la gloria a Él, cuando podemos darnos cuenta que no es que hizo algo a través de nosotros, sino que hizo algo a pesar de nosotros, ¿no? Entonces, Jairo, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por conectarte. Esto ha sido una conversación extraordinaria y espero que podamos conectarnos en un futuro y volver a hacer algo similar. Pero muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo a ti, a Jennifer, a los niños, a todo el cuerpo pastoral de ahí de Redil del Sur. Y gracias por tu tiempo y por tu inversión que nos has dado esta tarde. Gracias a ti por la invitación y gracias. Hasta pronto.